Hay cosas que pasan en una casa. Muchas personas creen que su hogar está cargado, pero no saben reconocer las señales. Confunden lo cotidiano con lo invisible. Ignoran detalles que para quien saben mirar son claros avisos. En este video vamos a reunir en un solo lugar esas señales que casi nadie te explicó juntas. Porque a veces no es tu imaginación, es tu casa intentando decirte algo. Dormís 10 horas, a veces 12, y aún así te despertás con la sensación de no haber descansado nada. El cuerpo pesado, la mente nublada, como si hubieras corrido toda la noche. Salís a la calle, caminás unas cuadras y te sentís mejor, más liviano, más despierto. Pero apenas volvés a entrar a tu casa, tu cuerpo parece decirte: conectá cargador urgente. Antes de pensar en algo espiritual, hay algo que Gitana Aluka siempre va a decir primero. Revisa lo físico. Chequea estufas, cocinas, calefones, chimeneas, ventilación, monóxido de carbono. Ese gas no tiene olor, no se ve, no se siente y mata de verdad. Muchas personas confunden síntomas físicos graves con malas energías, cuando en realidad están en peligro real. Si todo eso es correcto, si ya revisaste y no hay explicación médica ni ambiental, entonces la señal cambia de naturaleza. El cansancio que se siente como si algo te estuviera drenando, como si el aire dentro de tu casa pesara más que afuera, como si tu energía se consumiera solo por estar ahí, esa es una señal muy clara en los espacios cargados. El cuerpo se agota sin motivo aparente y cuando eso pasa no es para ignorarlo, es para buscar ayuda. Hay olores que tienen causa: basura olvidada, cañerías, humedad, algo en mal estado dentro de la heladera. Eso es normal, cotidiano y siempre tiene una explicación lógica si uno revisa con atención. Pero hay otro tipo de olor, un olor que aparece de golpe en una habitación limpia, que no viene de ningún lugar identificable, que no se va aunque ventiles, limpies o revises todo. Un olor espeso, desagradable, que muchos describen como azufre, podrido, metálico o rancio. Antes de pensar en nada extraño, Gitana Aluka insiste en lo mismo: descartar lo físico. Revisar desagües, buscar humedad oculta en paredes, revisar conexiones de gas, ver si hay algún animal muerto en un hueco, un patio. Muchas veces el origen está ahí y no lo vemos a simple vista. Pero cuando todo eso ya fue revisado y el olor aparece igual, siempre en el mismo sector, siempre en determinados momentos del día o de la noche, la señal cambia. En lugares cargados, este tipo de olor suele aparecer como una manifestación de energía densa acumulada. Es como si el ambiente se pudriera en un plano que no vemos, pero que sí olemos. Y lo más inquietante es esto: muchas personas que viven en casas así se terminan acostumbrando, y eso nunca es buena señal. Hormigas, moscas, cucarachas, arañas, a veces roedores. Las plagas existen y tienen explicación: comida expuesta, humedad, grietas, basura, descuido, y la solución suele ser siempre limpieza, sellado, venenos, mantenimiento. Pero hay situaciones que salen de esa lógica. Casas impecables, ambientes ventilados, sin restos de comida, sin humedad visible, y aún así aparecen. No de a poco, de golpe, en cantidad, como si surgieran de la nada. En el Antiguo Testamento, las plagas eran señales de castigo, de equilibrio, de algo que estaba profundamente mal en un lugar. Más allá de lo religioso, ese símbolo quedó grabado en muchas culturas. Cuando la naturaleza invade un espacio sin motivo, algo está desarmonizado. Antes de pensar en nada, siempre hay que descartar lo lógico. Fumigación profesional, revisión estructural, cañerías, paredes huecas, posibles nidos cercanos. Pero cuando las combatís y parecen inmunes, cuando vuelven a las pocas horas, cuando aparecen en habitaciones donde nunca hubo nada, y además de esto empieza a suceder accidentes domésticos, extraños como caídas, golpes, cortes, cosas que rompen solas, ahí la señal deja de ser solo biología. Es como si el lugar estuviera rechazando a quienes lo habitan, y eso
En la tradición esotérica nunca es una buena señal. Todas las casas hacen ruidos, madera que crujen, cañerías que se dilatan, el viento que mueve algo mal apoyado. Eso es normal y siempre tiene explicación si uno presta atención, pero hay sonidos que no encajan en esta lógica. Golpes secos en una puerta cerrada, 3 golpes, siempre 3. Y sabes perfectamente que del otro lado no hay nadie. Aparecen a horas muy específicas de la noche, repetidas, idénticos, como si alguien estuviera marcando presencia. En la tradición demonológica, el número 3 repetido es interpretado como una burla directa a la Trinidad. Más allá de las creencias, lo inquietante es el patrón, no es el ruido aleatorio, es algo que se repite con intención. También están los silbidos. Un silbido suave que viene desde el baño, la cocina, el pasillo, mientras la única persona en la casa duerme al lado tuyo. No es viento, no es un caño, es un sonido claro, humano, que aparece y desaparece. Y después, lo más inquietante, los pasos. Pasos que se escuchan acercarse con ritmo, con cadencia, como alguien caminando despacio hacia tu puerta. Y justo cuando parece que va a llegar, silencio absoluto. Este tipo de ruidos no asustan por el volumen, asustan porque parecen tener intención. El oído también juega trucos. A veces el cerebro intenta darle forma a ruidos confusos. El ventilador, el agua corriendo por las cañerías, una televisión prendida en otra habitación. Eso se llama pareidolia auditiva. Interpretar sonidos sin sentidos como si fueran palabras. Y eso es normal. Por eso, antes de pensar en algo más, siempre hay que revisar el entorno. ¿Hay una radio encendida? ¿Algún vecino está hablando? ¿El eco de una conversación que llega distorsionada? Pero hay situaciones que no encajan ahí. Escuchar tu nombre claro, escuchar un susurro muy cerca del oído cuando estás totalmente solo, escuchar un apodo que solo usaba alguien que ya no está, y no una vez, varias. Este tipo de experiencias tiene algo en común. No es un sonido genérico, es algo íntimo, personal, dirigido a vos. En la tradición espiritual, cuando una voz cruza ese límite, no busca asustar, busca llamar la atención. Es como si alguien o algo intentara asegurarse de que lo escuches. Y cuando lo escuchás, tiene un valor emocional profundo, un recuerdo que nadie más conoce. Ahí ya no estamos hablando de un simple ruido mal interpretado, estamos hablando de una presencia que sabe quién sos. Los animales perciben el entorno de una manera mucho más fina que nosotros. Detectan vibraciones, cambios mínimos en el aire, sonido que el oído humano no capta. Por eso, muchas veces su comportamiento es una señal temprana de que algo no está bien en un lugar. Un perro que se queda mirando fijo una esquina vacía, sin parpadear, sin moverse, y de pronto empieza a ladrar con enojo o miedo. Un gato que evita una habitación específica de la casa, que se arquea, se eriza o simplemente se niega a entrar, aunque antes lo hacía sin problemas. Aves que se alteran de la nada, chocan contra jaulas, se agitan sin motivo aparente. Antes de pensar en algo extraño, siempre hay que revisar lo lógico. Ruidos ultrasónicos, roedores dentro de las mismas paredes, corrientes de aire, cambios de luz, olores que nosotros no detectamos. Pero cuando todo eso ya fue descartado, el patrón se repite siempre en el mismo lugar y en el mismo punto de la casa, la señal cambia. Y hay algo aún más fuerte. Cuando tu perro se pone delante tuyo, en un pasillo o en una puerta, y no te deja avanzar, no jugando, no distraído, protegiéndote, ahí no está reaccionando a la nada, está reaccionando a algo que vos no podés ver. La memoria falla, eso es real. A veces creemos haber dejado algo en un lugar y simplemente nos confundimos. También puede ser el viento, una mascota, una vibración en la mesa que mueve algo apenas apoyado. Por eso, antes de pensar en otra cosa, siempre hay que descartar lo lógico. Pero hay situaciones que no encajan ahí. Estás en la cocina, dejas un plato sobre la mesada, suena el celular en el living, te das vuelta unos segundos y escuchás el estallido. El plato en el piso, hecho pedazos. No estaba en el borde, no había nadie y no había corrientes de aire. O las llaves, las dejaste ahí, estás completamente seguro, no crees, sabés que estaban ahí y ahora ya no están. Buscás por toda la casa y nada. Horas después
aparecen en un lugar imposible, un sector donde no estuviste en todo el día. Eso no pasa solo una vez, pasan varias, y siempre con objetos cotidianos, cercanos, personales. En la tradición espiritual, este tipo de manifestación no busca asustar de golpe, busca generar desconcierto, que dudes de tu memoria, que dudes de tu percepción, porque cuando empezás a dudar de vos mismo, es cuando más vulnerable estás. Una televisión que se prende sola puede tener explicación. Un control remoto con interferencia, una señal cercana, un vecino con el mismo modelo. Eso pasa más de lo que creemos. Por eso, lo primero siempre es revisar lo técnico. Controles, enchufes, flojos, picos de tensión, instalación vieja, humedad en cables. Pero hay situaciones que no encajan en esta lógica. Una licuadora que se activa en la cocina cuando nadie la tocó. Una radio que cambia de volumen. Lámparas que titilan sin problemas eléctricos aparentes. Y algo que muchas personas relatan hoy en día. Asistentes virtuales. Dispositivos que responden a comandos que nadie hizo. Que se activan solos en medio de la noche. Y cuando intentas interactuar, responden cosas extrañas como no reconozco el idioma o comando inválido. Como si algo estuviera intentando comunicarse, pero no pudiera hacerlo correctamente. A esto se suma otro detalle inquietante. En esos momentos, en vídeos, pantallas apagadas o espejos, muchas personas dicen notar sombras que no coinciden con nada de la habitación. Antes de pensar en algo más, siempre hay que revisar lo eléctrico y lo tecnológico. Pero cuando todo está en orden y el patrón se repite, la sensación deja de ser una falla y empieza a aparecer una presencia intentando hacerse notar. Un pájaro muerto en el patio puede tener una causa simple. Un gato que lo trajo, una caída contra una ventana, algo natural dentro del ciclo de la vida. Pero cuando aparecen dentro de la casa, en el medio de una habitación cerrada, la situación cambia. Y cambia mucho más cuando no es uno. Cuando en el transcurso de la semana encontrás varios, siempre en el mismo sector, siempre en una posición similar, como si hubieran sido dejados ahí. Antes de pensar en algo extraño, siempre hay que revisar lo lógico. Posibles entradas por techos, rejillas, ventilaciones, presencias de roedores, aves que pueden colarse por algún agujero. Pero hay detalles que no encajan. El animal parece recién muerto, pero ya está cubierto de moscas, gusanos, insectos que normalmente tardan más en aparecer, como si el proceso de descomposición no siguiera un tiempo normal. Y el olor no es el típico, es más intenso, más pesado. En muchas tradiciones antiguas, la aparición repetida de animales muertos en un mismo lugar era interpretada como señal de un ambiente profundamente cargado. Un desequilibrio que afecta incluso a los seres vivos que se acercan. No es algo para ignorar, porque cuando la naturaleza empieza a comportarse de forma extraña en un espacio, ese espacio está diciéndote algo. Si mientras escuchabas estas señales sentiste que alguna te resultaba demasiado familiar, no la ignores. Las casas, como las personas, guardan memoria, guardan energía, y a veces esa energía necesita ser reconocida para poder transformarse. No todo es miedo, no todo es curiosidad, pero sí es importante prestar atención cuando el hogar deja de sentirse como refugio y empieza a sentirse como un lugar que te observa. Si este video te ayudó a entender cosas que antes no podías explicar, acompañá este espacio, suscríbete a Gitana Aluca, deja tu me gusta y en los comentarios escribí mi casa, si querés que sigamos profundizando en cómo limpiar, proteger y armonizar estos espacios, porque reconocer la señal es el primer paso para recuperar la paz.